Ajá, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer esta breve pero importante introducción a uno de los aspectos importantes de la aplicación de la lógica en la construcción de los componentes que nosotros vamos a utilizar y que va a ser la herramienta principal para poder desarrollar los algoritmos computables, la computadora. ¿Cómo funciona o cómo nosotros integramos la lógica en la computación? La respuesta es la electrónica. Bueno, haciendo una brevísima repaso de la evolución de la tecnología, tenemos que reconocer que en este momento nos encontramos en la explotación y el uso masivo de la energía electrónica para resolver problemas cotidianos y que están inmersos en el día a día de nuestra quehacer en la sociedad, ¿no? Realmente nosotros estamos en una sociedad que usa profundamente todas las propiedades electrónicas. En algún tiempo atrás, milenios atrás o 6 siglos atrás, habían otras tecnologías. Igual el hombre siempre ha buscado la forma de poderlas explotar, de poderlas entender, para luego incorporarlas en su quehacer y resolver problemas de su contexto. ¿De acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en la antigüedad, lo que significó la energía hidráulica para la construcción, por ejemplo, de las pirámides, etcétera, ¿no? Lo que representó la mecánica en la construcción de mecanismos y elementos que permitieron que el hombre pudiera desarrollar, como la polea, digamos que los engranes, ¿verdad? Y todos los mecanismos que nosotros pudiéramos identificar dentro de lo que fueron la mecánica en aquel momento. Igual la termodinámica y la máquina de vapor y todo lo que eso suscitó en la procesos de industrialización que hubieron. Bueno, en este momento, hace más o menos un poco más de 100 años, hemos conocido, hemos aprendido y hemos, digamos que explotado lo que son las propiedades electrónicas, aunque la electrónica pues no es nada reciente. Y de hecho es un concepto que surgió desde los clásicos griegos. El término electrón, el término etimológico nace de una raíz griega, de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Un filósofo que empezó a estudiar los fenómenos de cómo la explotación de ciertos componentes hacía que atrajese o repeliese a algunos otros, ¿verdad? A ese fenómeno le llamó electrón y lo estudió, como le dio esas propiedades divinas que le daban en aquel momento, ¿verdad? Pero el término se acuñó desde aquel momento. La electricidad, por otra parte, fue un elemento que conocimos más tempranamente, que entendimos mejor hace ya más de 400 años por ahí, o más todavía, creo yo, que se van conociendo fenómenos eléctricos que fueron desarrollándose leyes, principios por los cuales nosotros podemos comprender. Uno de esos principios es muy importante, es la ley de Ohm, en el cual se relacionan elementos como la corriente, el voltaje y la resistencia. Bueno, para nosotros tiene una importancia también instrumental, es importante que nosotros la conozcamos, la utilicemos, ya que cuando nosotros estemos diseñando data centers, eh, tenemos, o simplemente recuerden lo que es la computadora, todo esto se suministra, se alimenta, funciona a base de electricidad. Entonces hay un término bastante cotidiano que tenemos que empezar a tomar de mayor, digamos que familiaridad y usarlo de forma normal, que es la potencia eléctrica, aunque sé que tal vez el término suena, pero hay que entenderla. Por ejemplo, las fuentes de poder se miden en términos de 500 watts, 750 watts, que significa que esa es la capacidad de suministro energético de forma eléctrica que puede darle a una placa base y a todos los componentes que tienen ahí. Claro, esta electricidad se va a convertir en esa energía electrónica que estamos hablando, pero la electrónica y la electricidad tienen bases comunes y entender una nos ayuda a que nosotros comprendamos otra. Bueno, partiendo de ese punto, de hecho, eh, la electricidad fue relacionándose con el magnetismo, fue relacionándose con el campo eléctrico, el campo magnético, etcétera, ¿no? Pues se sabía que la composición de la materia, de alguna manera, con mucho tiempo, fue una incógnita muy fuerte. ¿Qué es lo que producía la electricidad, no? De hecho, los primeros modelos atribuían a fenómenos que eran, digamos que, intrínsecos, que aparecían o desaparecían de la nada, ¿no? Pero esos modelos fueron evolucionando, incluso sin tener un elemento científico de base para poder afirmarlo, empezaron a elaborar modelos, y Niels Bohr fue importante en este aspecto, en proponer un modelo de que la materia se constituía por
átomos, y que esos átomos estaban compuestos de elementos que tenían una carga eléctrica que le permitía, a su vez, atraer, ¿verdad? Tener cerca una nube de pequeñas partículas que estaban móviles y que estaban atadas por una fuerza eléctrica, porque estas otras componentes tenían una energía eléctrica opuesta a la que tenían los protones en el núcleo. Y entonces entre ellas experimentaban una fuerza, y se le llama la fuerza de Coulomb, por el apellido de la persona que estudió este fenómeno y logró establecer una ley de cómo podía determinarse la magnitud de esta fuerza. Y entonces esa fuerza tiene, digamos que a su alrededor, esta nube de electrones. Estos electrones son los que, si se experimenta una fuerza un poco mayor, así como cuando hacemos que las bolas del boliche o las bolas de una tabla de billar, le imprimimos una fuerza, hacemos que mueva y que esa energía que le hemos impreso, al chocar con otra, pues le transfiere esa energía. Nosotros podemos romper esa fuerza eléctrica que une esta nube de electrones con los átomos, y al provocar esa fuerza hacemos que estos se desprendan de ese núcleo y empiecen a moverse. Ese movimiento es lo que nosotros conocemos como el término corriente eléctrica. La corriente eléctrica se parece mucho a la corriente hidráulica, es decir, vean que la corriente hidráulica, si nosotros tenemos un fluido en una tubería, para que ese fluido pues experimente un movimiento, lo que tendríamos que hacer es pues inclinarla, ¿de acuerdo? Inclinamos la tubería de alguna manera, y entonces eso hace que el fluido, ¿verdad?, comience a tener una orientación. Lo mismo pasa con electricidad. Lo que pasa es que en vez de inclinarla, lo que decimos es que creamos una diferencia de potencial, y eso es lo que conocemos como voltaje. El voltaje es precisamente esa energía que nosotros vamos artificialmente o intencionalmente provocar para que la materia que está compuesta de estos átomos y de estos electrones, entonces experimente esa fuerza que hace que entonces los electrones empiecen a desplazarse en un sentido y provocamos esa corriente eléctrica. Claro, a veces en algunos materiales tenemos que producir poca fuerza para que se muevan, y en otros tenemos que hacer mucha fuerza para que se muevan. Y esa diferencia entre que algunos es poco y otros es mucha, es lo que le llamamos resistencia eléctrica. Un material que tiene poca resistencia eléctrica lo hemos bautizado como conductores, y un material que tiene muchísima resistencia eléctrica, entonces lo hemos bautizado como aislante. De hecho, un aislante tiene como propiedad que casi que no permite el fluido eléctrico a través de él. Por ende, eso nos permite aislar esos otros materiales que sí tienen esa cualidad de permitir que la corriente fluya a través de él. Bien, entonces llegó un momento en que logramos discriminar entre materiales que sí tenían esa capacidad de poder moverse, ¿verdad? De poder lograr que nosotros moviéramos la electricidad a través de ellos, y otros que no, ¿verdad? Esa fue digamos que la distinción que hicimos entre aislantes y conductores. Y explotamos esos materiales conductores, y lo cual explotamos la forma en que podemos hacer brotar la electricidad, y tuvimos y tenemos todavía una sociedad en la cual dependemos muchísimo de este tipo de energía. Bueno, con el tiempo se fueron estudiando y se descubrieron que otros materiales pues no tenían ni propiedades buenas para la conducción, pero tampoco eran materiales buenos para el aislamiento, ¿verdad? Entonces se les desechó, en principio se les desechó. Bueno, ahí están viendo en esta imagen lo que estábamos refiriéndonos en relación a precisamente la composición de la materia. Eso no fue de inmediato, esto costó también que llegáramos a un modelo que luego se pudiera validar a través de instrumentos de medición, que efectivamente esta es la composición de la materia. La materia tiene un núcleo que tiene unos elementos, y a su alrededor, no así bien ovaladitos o redonditos, sino que hay una nube de elementos que están girando alrededor de él, ¿no? Que están moviéndose, que pueden moverse, ¿no? Que no están fijos, como lo que pasa un poco con el núcleo. Y esto le llamamos electrones, esa nube de electrones. Bueno, esto que para nosotros también ya es un poco conocido, ¿verdad? Entonces, nos permite que nosotros avancemos a lo que precisamente después de esa estructura atómica, nosotros ya la podemos descomponer, y que hay elementos con una determinado tipo de energía o de carga, que es una carga, y le vamos a asignar este signo positiva, y en cambio el otro es una negativa. Y entonces Coulomb,
determinó que las cargas de signos opuestos se atraían y, por el contrario, las cargas de signos parecidos se repelen. Entonces, ya sea que nosotros pongamos acá una carga positiva mucho más grande que esta, entonces vamos a atraer estos electrones y entonces vamos a hacer que se muevan, o ponemos acá una carga negativa y la vamos acercando hacia, y entonces vamos a provocar que los electrones salgan expulsados, ¿verdad? Entonces, ese fue también otro de los aportes que dio este científico francés, Coulomb, ¿no? Entonces, luego, entonces dijimos que habían aislantes y conductores. Y por otro lado, habían una serie de componentes, de elementos, que igualmente la tabla periódica de los elementos nos permite que nosotros los podamos ubicar rápidamente por su composición atómica. Es decir, estos números van diciendo de cuántos electrones y cuántos protones tiene este material, ¿no? Este 5, este 6 y así, ¿no? Y hay algunos que tienen mucho más y otros que tienen mucho menos, ¿no? Entonces, resultó que hay algunos materiales que se les llamó conductores y por ende, miren, están, de hecho, por coincidencia, cayeron que están en una franja, en un rango, miren acá los dividen por esta columna, en una franja, ahí están los conductores, y en cambio en otras franjas resulta que están los aislantes, ¿de acuerdo? Y en medio, vean, los aislantes son estos que están como amarillitos, y los conductores estos que están como celestitos, ¿no? Y yo no soy muy bueno para determinar los nombres de los colores. Y estos que están como en anaranjado, esos no eran ni de aquí ni de allá. Por ende, no estaba tan claro para qué los podíamos utilizar. Y de hecho se desecharon y no tenían demasiada utilidad en términos eléctricos. Hasta que en el periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial, por allá por los 1920, 1930, y antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Algunos científicos se dieron a la tarea de poder analizar, sobre todo, hay un laboratorio, hay un entorno científico de mucha innovación y de mucho desarrollo científico que ha sido, digamos, que el gran, de hecho, las computadoras, el primer sistema operativo, la primera impresora láser, los satélites, ahí nacieron, ¿verdad? Son laboratorios Bell que están asociados a cuando esta persona, Alexander Graham Bell, logró a través de pulsos eléctricos transmitir información, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. Bueno, fundó esta compañía telefónica y dentro de esta compañía telefónica había un laboratorio que se dedicaba precisamente a tratar de buscar más aplicaciones y cómo mejorar este sistema. Bueno, en los laboratorios Bell hay un grupo de científicos que empezó, se dio la tarea de estudiar qué uso se le podía dar a estos materiales que no servían casi que para nada. Y entonces empezaron a ver que así, en forma natural, pues no tenían mucho uso, pero eh, haciendo experimentación, mezclaron unos con otros, ¿verdad? Y a ese proceso se le llama dopaje, se le llama, digamos que intencionalmente llenarlo de impurezas, es decir, mezclarlo, hacer un híbrido, pongámosle así, que como un híbrido, y entonces al hacer eso lograron crear materiales que tenían características que ya ahora sí eran totalmente diferentes, materiales que posiblemente tenían una abundancia, ¿verdad? Crearon desequilibrios, el material de forma pura, de forma natural, está equilibrado, tiene igual cantidad de electrones. Entonces, al mezclarlos, provocaron que hubiera un desbalance, ¿verdad? Provocaron que hubieran materiales que tuvieran un exceso de elementos de carga positiva o un exceso de elementos de carga negativa. Y entonces, eso, ¿verdad? Aunque al mezclarlo también debería de equilibrarse, era más fácil que algún material pudiera convertirse en un material que atrae electrones o por el contrario, otro que libera electrones. Entonces, esto que hicieron, ahora bastaba con que nosotros pudiéramos cambiar ligeramente el contexto, pocamente, sin necesidad de una gran energía para poder romper esos enlaces y hacer que se muevan, y con poca energía, entonces logramos generar entonces algunas manifestaciones eléctricas. Se podía convertir en material conductor o se podían convertir en un material aislante. Y esto es importante porque recuerden que para nosotros hemos estado estudiando, en la lógica tenemos nada más dos estados, ¿verdad? Y esos dos estados nos permiten a nosotros calificar esas proposiciones, esas, digamos que esas oraciones, y poder determinar a través de las leyes de Boole si podemos acordar que hay una, podemos validar formalmente para saber que entonces esa composición de proposición es
verdadera o falsa. Y solo hay esos dos estados, no hay un tercer estado. Por ende, esta dualidad, esta dicotomía de que solo hay dos valores, en los semiconductores se dio todavía más, porque el mismo material podía convertirse como en conductor, y entonces podemos decir que puede tener un estado booleano X, pero al mismo tiempo, cambiando ligeramente sus condiciones, lo convertimos en un material que no conduce. Y entonces tenemos el estado opuesto al anterior. Y en una conduce, también, cambiando ligeramente, lo convertimos en material que no conduce. Y entonces, vean, esta es la base para la construcción de esta máquina binaria que le llamamos computador. Una máquina que nosotros logramos montar sobre ella las leyes booleanas y por ende nos ha permitido que nosotros simplemente con estos dos valores, con estos dos estados, logramos hacer muchísimas situaciones. Claro, se apoya la lógica booleana, pero también se apoya los sistemas de números, la numeración binaria y las leyes matemáticas que están alrededor del sistema numérico binario, que eso también será parte de lo que nosotros estudiamos en alguna próxima clase, ¿no? Y entonces, esta máquina logró implementar esta lógica booleana a través de estos nuevos materiales que le llamamos semiconductores, porque este material podía convertirse en un material conductor o aislante el mismo material. Y entonces provoca que nosotros podamos variar su estado booleano, su estado binario, a partir, digamos que intencionalmente que provoquemos señales que hagan que se vuelva como un conductor o se vuelva como un aislante. Y estos materiales semiconductores, los que eran abundantes en un tipo de material que había exceso de carga positiva, le llamamos tipo P, y un material que tiene exceso de carga negativa le llamamos tipo N. Y la unión de estos dos fue lo que generó el primer elemento semiconductor, que le llamamos diodo. Un diodo es porque tiene estas dos capas, tiene una capa positiva y una capa negativa. Y entonces, al unirlas, y va a generar que tiene dos extremos, dos patitas, y eso significa diodo, dos patitas, dos extremos. Y este diodo, si nosotros le ponemos una ligera carga eh, eléctrica, se puede convertir en un conductor y puede permitir por él un paso eléctrico, ¿verdad? X de X cantidad de energía, o al mismo tiempo cambiando la excitación, vamos a llamar esto la excitación de sus patitas, podemos convertirlo en un aislante, en un perfecto aislante, que no deja pasar ningún tipo de energía, ningún tipo de corriente. Y entonces podemos dejar que esto se convertiría como en un pequeño switch o conmutador, que puede abrirse o cerrar. Y ahí, que por ejemplo, con un simple botón, nosotros podemos hacer que se encienda o se apague el televisor. Esto, básicamente, porque ahí lo que tenemos es un diodo, que le estamos mandando un pequeño impulso a través del control remoto y hacemos que entonces él empiece a conducir electricidad o mandamos otra vez otro impulso y excitamos de forma de otra forma y hacemos que se abra y entonces se corte la energía que estaba alimentando este dispositivo, este aparato. Bueno, básicamente eso es lo que tenemos en una computadora, que tenemos esa capacidad de que a través del dopaje, que es esta mezcla de los materiales semiconductores entre sí, podemos convertirlo en alguien que tenga exceso de carga positiva o facilidad para poder entonces ceder carga positiva o materiales que tengan exceso de carga negativa o facilidad para poder ceder electrones. Y a eso es lo que nosotros le llamamos materiales semiconductores. El más básico se llama diodo, luego de este surge otro que tiene tres patitas, que es un triodo, le llamamos transistor, ¿verdad? Y así tenemos, a raíz de esto, de hecho los microprocesadores son, están llenos de miles de millones de diodos, de transistores y de otros elementos semiconductores que nosotros hemos ido, se han ido desarrollando en estos científicos, ¿no? Elementos que tienen no solamente tres patitas, hay trías, días, hay de cuatro patitas, y luego llegamos al elemento fundamental de los procesadores, que son las compuertas. Las compuertas electrónicas, que también les conocemos como compuertas lógicas. Y estas compuertas lógicas son las que nos van a operar explícitamente las operaciones booleanas. Va a haber una compuerta lógica que va a simular la conjunción, y le vamos a llamar compuerta lógica AND, y hay una compuerta lógica que va a simular la función lógica o booleana de disyunción, que es el OR, y le vamos a llamar compuerta lógica OR, y hay otra que es de negación, que le vamos a llamar compuerta lógica NOT. Y entonces así vamos a poder implementar. Y los microprocesadores están llenos de estas compuertas lógicas.
estados, ¿verdad? Y entonces así hemos construido distintas aplicaciones. Listo. Bueno, con esto sería todo. Espero yo que haya quedado claro la importancia que tiene la electrónica, ¿verdad? La electrónica, pues, es, digamos que fenómenos relacionados con electricidad, nada más que estamos hablando de microcorriente, de nanocorriente. Estamos hablando de que antes en la electricidad distinguíamos los materiales como conductores y como aislantes. Bueno, la electrónica trajo por cuenta un nuevo elemento que son los materiales semiconductores. Los semiconductores tienen la facilidad de que a través de un proceso de dopaje químico, de mezcla entre materiales, entonces este nuevo material tiene facilidad para poder ceder algún tipo de carga y que nosotros variando ese contexto podemos convertirlo en un material eh, digamos, conductor o un material aislante. Y esto es la base para la construcción de estos componentes que simulan las operaciones booleanas, porque en las operaciones booleanas nada más tenemos que hacer manejar dos estados, estado verdadero o falso, y que en la computadora se transformarán en el estado de conducción y de no conducción, que a veces también nos relacionamos con el 0 y el 1, ¿verdad? Porque básicamente es lo que también se puede resumir este sistema binario, ¿no? En que solo tenemos dos valores numéricos, el 0 y el 1. El 0 es el estado de no conducción y el 1 es el estado de conducción. Muy bien, jóvenes, habrá una actividad, tendrán que responder algunas preguntas, así que estén pendientes para que